Ahora nos tocaría vincular la ética a la antropología. Y lo primero a decir es esto. La ética es siempre segunda respecto de la antropología. Y he dicho que en lo humano no todo vale lo mismo, ni está en el mismo plano, sino que hay distinciones netamente jerárquicas. La clave de la ética es manifestativa, es el obrar. Y como bien decían pues Tomás de Aquino, los clásicos, el obrar sigue al ser. Sigue no significa que sea lo más importante, no, sino que requiere lo más importante. Es manifestación, debe serlo, de lo más importante. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que cualquier manifestación humana, tanto en el pensar, en el querer, como en las acciones, eso es imagen, es parecido en su área, de algo que ha pasado en la intimidad personal humana. La ética no es primera, no es originaria ni lo más alto, sino que es siempre posterior y más baja que lo radical de la persona humana. Por tanto, hay que subordinarla. De ordinario se ejercita eso, se hace esa subordinación. Yo tengo para mí que no. A lo sumo se da a la persona como supuesta, como un sujeto, y se dedican a intentar hablar de ética, de acciones humanas, de ponerle fundamentación más o menos prudencial a la ética, pero me parece que no es suficiente. Voy a decirlo también con algo que hemos dicho antes. Hoy en día hay, toda la modernidad, ha habido muchas tendencias éticas. Por ejemplo, hay una ética que se fija sobre todo en lo que hay por fuera, es decir, en los bienes a los que vemos enseguida como apetecibles, bienes mediales que son buenos. Y entonces uno dice, pues estos o los otros, o con estos consigo los otros. Muy bien, me fijo más en los intereses prácticos, en los bienes de la realidad física. Esas éticas son más bien pragmatistas, utilitaristas, sensistas, etcétera, etcétera. Son modernas, claramente. Liberalismo, etcétera. Hay otras éticas que están más vinculadas, dependen más de los quereres, de la voluntad, también de los apetitos, obviamente, ¿no? Hay otras éticas que son más bien racionales, que son más bien formalistas, como la de Kant, ¿no? Tú fíjate solo en el mandato que aparece en tu razón, haz esto y olvídate de lo demás. Esto es lo tuyo, pues esto, haz esto, ya está. Esas son formalistas. Es el imperativo categórico, el ceñirse al acto de imperar, que es el acto propio del hábito de la prudencia, de la razón práctica. Bien, pues es otro tipo de ética. En cambio, hay otras éticas más bien de corte clásico, no de corte moderno, que ponen más el subrayado en la virtud, es decir, entre los bienes que uno puede alcanzar, más que los bienes de quita y pon de fuera, que son susceptibles de pérdidas, de deterioros, me voy a fijar en unos bienes que me amparan hasta en el sueño, en unos bienes gratificantes, en un crecimiento en bien, en querer de la voluntad, que tradicionalmente se llama virtud. Pues tenemos diversas perspectivas éticas. Ahora lo que voy a hacer es, primero, dualizar, para que ver que esto responde a la dualidad humana. En el fondo caben dos tipos de ética. Una, la que se centra en los bienes, y otra, la que se centra en las normas. Lo que pasa es que la que se centra en los bienes admite a su vez una dualidad. Unos se pegan más a los bienes externos, mientras que otros se pegan más a los bienes de la voluntad, a las virtudes. ¿Qué pasa con los que son más normativistas, más formalistas en ética, más racionalistas? Pues también caben dos tipos de ética. Unos, como Kant, que se pegan más al imperativo categórico de la razón práctica, y otros que se pegan más a la sindéresis. Pero esto está muy olvidado. La sindéresis también es normativa. Haz.
le dice a las potencias humanas, no te quedes parada, no se estés en la hamaca, porque si no, no creces. Con mi respaldo vas a crecer, actúa. Tradicionalmente a eso se llama haz el bien y evita el mal. Lo que hace la sindéresis es mandar, imperar. Pero ese mandato no es como el de la razón práctica, que dice, escribe la carta ahora. No, significa haz respecto de la razón, respecto de la voluntad, de la imaginación, de la memoria, ¿se entiende? Respecto de todas las potencias corpóreas. En el fondo, dos tipos de ética. Ética de bienes, dual, externos, internos, ética de normas, racionales, suprarracionales o de la sindéresis. Bien, pues ahora lo que hay que hacer es dualizar esto respecto de la persona. La sindéresis hay que dualizarla con la persona. Tú no eres para la sindéresis, tú no eres para activar tus potencias. Es decir, no, pues como mi familia todos son, ¿cómo diría yo? Pues ingenieros, pues yo ingeniero. Como todos son líderes, pues yo líder, pero te va a dar una depresión, querida niña, porque lo tuyo es la acogida y eso no es liderazgo. Es decir, tienes una tipología completamente distinta, ya manifestativamente. Entonces, ¿cómo saber dualizar? Pues muy fácil, empezar por donde hay que empezar, no por las ramas. Es decir, en la medida en que uno vaya descubriendo quién es como persona distinta, en esa medida actúa. En la medida que digas, oye, pues lo mío de cara a Dios es esto, lo voy viendo, pues entonces me viene mejor la historia que la economía, o al revés. O me viene mejor este deporte que el otro, o al revés. O me viene mejor yo creo que se ve. Es decir, la ética a la fuerza hay que dualizarla respecto a la antropología. ¿Cómo dualizarla? Descubriendo progresivamente el sentido personal de cada quien. Y así que se evita. Se evitan las rigideces. Es decir, el que uno diga, la ética tiene que funcionar así, porque el objeto, el fin y las circunstancias son hiperbuenas. No tengo nada contra el objeto, el fin y las circunstancias. Pero a lo mejor ni ese es tu fin, ni esas son las circunstancias por las que tú te tienes que meter, ¿se entiende? Mira primero para adentro y después juega por fuera, libremente, para que secunde lo de fuera lo de dentro, jamás al revés. Si no te vuelves rígido, y la rigidez puede dar lugar a las hipocresías. Creer que el fin lo tengo en actuar hiper bien, en que todos me consideren como el no sé quién, que digan lo que quieran, sean acreditaciones nacionales o locales, o no sé, ¿no? Se ve un poco. Bien, me parece que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Bien, hemos dicho que la ética, la última palabra, y gracias por su atención, y perdón por la pesadez, por la insistencia. El origen de la ética es la persona. La siguiente preguntita, para dualizar, así de socrática y sencilla, es ¿y cuál es el fin de la ética? Respuesta, también la persona. ¿Para qué tú te manifiestas así o asá? ¿Para qué tú te tienes que manifestar como quien eres? Pues para que no encuentres impedimentos en ti mismo, para conocerte como quien eres. Porque si te manifiestas como el vecino o como Napoleón, lo vas a tener difícil, porque estarás obcecándote mirando para afuera. De modo que más te vale no bajar de nivel, manifiéstate como quien eres y así no pierdes altura personal, sigues buscando tu sentido personal felicitario de cara a Dios. Pero hay más, y es que, como no eres la única persona, sino que hay más, la ética también es segunda respecto de las personas de fuera, no respecto directamente de su actuación
o de su nivel económico, de sus títulos, sino respecto de cada quien. A eso hay que subordinar las acciones. No hay que dar, como diría yo, aspirina para todos. Unos necesitan que les expliques las cosas de una manera, otros de otra, otros hablando largo y tendido, otros llorando, otros... La clave está en vincular toda la manifestación humana según las tipologías que tenemos para que se subordine bien a una persona distinta. Porque si esa persona distinta acepta, todas nuestras acciones son realzadas, es decir, son más tesoro que tal como las hacemos nosotros. Los dones son más dones cuando son aceptados que cuando se dan. Las acciones mías, que pueden ser buenas, son buenas, pero pueden ser más buenas de lo que son cuando las doy. Serán más buenas si las aceptan tal como cada uno es y les sirve para cada uno tal como él es. Y aunque eso no se diese, no importa, porque detrás de cada persona que pueda aceptar está Dios, que siempre acepta. De modo que la clave de mis donaciones, al final, está en la aceptación divina última. Y ahí cambian de signo todas las donaciones, todas las acciones humanas. Pienso que vinculando la ética con la antropología, se le da mucho más realce a la ética de la que de ordinario se le da.